4:23 p.m. Nos acompaña en la línea Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Se llevó a cabo ya este primer foro sobre el tema de la gentrificación. Presentaron una serie de acciones y a la par los foros. ¿Qué es lo que van a discutir o van a cambiar las acciones o se van a delinear de mejor forma estas acciones que presentaron? ¿Cuál es el modelo, Inti? Bueno, los foros y el propiciar una amplia discusión, un debate incluyente, plural, sobre qué debemos hacer para construir un modelo de ciudad que garantice que habitar en la ciudad sea un derecho y no un privilegio, es uno de los componentes, el hacer los foros, del llamado Bando 1 que anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada, hace unos días, y que incluye medidas como hacer valer lo que señala el Código Civil de la ciudad desde el año pasado para que la renta habitacional no aumente indebidamente, abusivamente, desproporcionadamente, como ha venido ocurriendo en algunas zonas, sino solamente lo que se establece como límite es que solamente puede aumentar la renta no más allá de la inflación registrada el año anterior. Uh-huh. Esto es una de las primeras medidas, lo cual se traducirá en una nueva ley de rentas asequibles, razonables, justas, que asegurará el cumplimiento de las medidas que ya son norma y que se deben cumplir. Por supuesto, también el Bando 1 incluye fortalecer la política de vivienda social, asequible, pública, que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, cosa que se está haciendo desde el inicio de la administración, desde la pasada administración, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, después por Martí Batres, y hoy con Clara Brugada. Es una política que se fortalece con el doble del presupuesto que se le asignó el año pasado. Son 9,000 millones de pesos que estamos destinando este año a la tarea de ejecutar durante el sexenio 200,000 acciones de vivienda, producir vivienda asequible, vivienda pública en arrendamiento, un nuevo modelo que se está echando a andar, además de que el Bando 1 también incluye desarrollar un plan maestro que regule el desarrollo inmobiliario en las zonas que se consideran de alta tensión inmobiliaria por el encarecimiento medido del suelo, por la especulación inmobiliaria, por la expulsión de habitantes, además de algo muy importante que es el fortalecimiento del comercio local, la protección del pequeño comercio local frente a estas dinámicas que a partir de que de entender a la ciudad como una mercancía y, por ejemplo, a la vivienda solamente como un negocio, pues están produciendo desequilibrios que no son buenos para la economía, para el tejido social, para el tejido barrial. Además de lo que también se ha anunciado, que es la regulación efectiva, eficaz de la renta digital a través de la renta temporal a través de plataformas digitales. Todo esto está puesto a discusión en una serie de foros que se están anunciando. El primero ya se llevó a cabo, también el Congreso está llevando a cabo foros y se traducirán en la presentación de distintas iniciativas de ley y de instrumentos de desarrollo urbano bien integrados, que hayan pasado ya por este ejercicio del escrutinio público, de escuchar todas las voces. ¿Me puedes explicar esto de la vivienda pública en renta? ¿Cómo funcionaría? Mira, el modelo de vivienda pública en arrendamiento es el modelo de vivienda social y asequible más importante desde hace muchísimos años, varias décadas, en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Uh-huh. Es decir, te pongo un ejemplo, la alcaldía de París es propietaria del 25% de las viviendas de la ciudad de París. También la ciudad de Nueva York tiene un amplio parque de vivienda pública en arrendamiento, o la ciudad de Viena, o distintas ciudades de Europa. ¿En qué consiste? En que además de modelos como el de vivienda social, de producción social de vivienda que actualmente desarrolla el gobierno de la ciudad, es decir, vivienda asequible, que es donde la gente al final es propietaria porque se les otorga crédito social de largo plazo, está este otro modelo. El modelo consiste en que se construyen departamentos de dimensiones adecuadas y que se ofrecen en renta a las personas de los sectores más vulnerados por las dinámicas económicas, como son la gentrificación, personas que trabajan en la ciudad central, donde ha crecido históricamente el empleo en los últimos 20 años, pero que tienen como única alternativa para vivir la periferia, ya no en la
la orilla de la Ciudad de México o en Ecatepec, sino más allá, en Teotihuacán o en Zumpango, por ejemplo. La vivienda pública en arrendamiento se ofrece en montos estrictamente asequibles, como dictamina ONU Habitat, es decir, que son montos que no superan la tercera parte del ingreso de las familias. Por ponerte un ejemplo, si una familia tiene un ingreso que es más o menos la media de 15,000 a 18,000 pesos, no debe pagar una renta, no debe pagar por concepto de renta de una vivienda adecuada, con una superficie adecuada, en la ciudad central, en la zona central de la Ciudad de México, más allá de 5,000 pesos o de un poco más, siempre y cuando no se supere el 30% del ingreso. ¿Y qué zonas están pensando para estos dos modelos? Tanto el de la que se está construyendo, que la gente termina comprando, como la vivienda social en conjunto, como el programa de vivienda pública en arrendamiento, la zona central de la Ciudad de México. Es decir, hay que dejar atrás la idea de que ese tipo de vivienda solamente se puede producir en la periferia porque ahí el suelo es barato. En realidad, en la ciudad sí hay suelo, se ha encarecido por distintas dinámicas especulativas que no le hacen bien a la ciudad, no le hacen bien a la economía, que nos han llevado a tener un mercado inmobiliario estancado, encarecido, que debe dinamizarse, y una de las formas de hacerlo, que además implica el principio de hacerlo accesible, asequible, pues es justamente producir vivienda en la ciudad central, en las alcaldías centrales de la Ciudad de México. ¿Y tiene el gobierno de la ciudad los recursos para echar a andar estos dos ambiciosos planes? Pues tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal estamos trabajando en una política similar. Como te decía, el presupuesto destinado este año a fortalecer la política de vivienda pasó de ser de 4,700 millones de pesos el año pasado a ser de 9,000 millones de pesos, y con esto se está tanto adquiriendo suelo, comprando suelo privado en las zonas centrales de la Ciudad de México, se está reforzando la producción de vivienda asequible, y se está también trabajando en fortalecer otro programa muy importante, que es el de mejoramiento de vivienda en los barrios populares. Son maneras correctas de invertir los recursos públicos, entendiendo también que el modelo de producción de vivienda, que sobre todo se asentó en el periodo que fue de 2012 a 2018, apostó porque fueran las leyes del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, las que al final producirían vivienda asequible para quien lo necesitara, y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Hoy tenemos un problema grave de sobreoferta de vivienda cara, de suelo encarecido, de especulación inmobiliaria, además de que en aquel momento también fue que surgieron los primeros problemas de corrupción inmobiliaria. Hay que darle equilibrio y estabilidad al mercado de rentas, hay que producir vivienda asequible, tanto nosotros como los privados, cosa en la que estamos trabajando, por supuesto, también con el sector privado debe haber inversión, pero sí tenemos que caminar en una ruta común, que es la de la vivienda asequible, que es la gran solución a los problemas y las tensiones que enfrenta la ciudad y que en buena parte se sintetizan en esto que se llama gentrificación, que es el desplazamiento de habitantes originales, ingresos medios o ingresos bajos, que tienen que irse a vivir a otro lugar, lejos de la ciudad, lejos del lugar donde se trabaja, para que solamente puedan tener acceso a esos espacios, pues gente de mayores ingresos. Eso no está mal siempre cuando entendamos que debe haber mixtura, debe haber pluralidad. Debemos hacernos cargo de todas las consecuencias de los modelos de política pública, de desarrollo, de economía, para que sean modelos sostenibles. No podemos desentendernos de que cuando se piensa que la ciudad es solamente una mercancía o la vivienda solamente se puede resolver a través de verla como un negocio, pues hay muchísima gente que se ve expulsada a zonas cada vez más alejadas con enormes costos para la ciudad, para el desarrollo económico, para la inversión, para la ecología, para el abasto de agua, para la movilidad. Entonces, bueno, de eso se trata el bando 1, de consolidar una política que está ahí desde el inicio de esta administración y que está también en sus cimientos en la misma consolidación de la ciudad democrática desde hace ya muchos años. Pues estamos al pendiente de las conclusiones de los foros. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Pamela, por el espacio. Buenas tardes. Cindy Muñoz Santini, secretaria de Vivienda de la Ciudad de México, 4:33.